Gracias por estar con nosotros. La agenda impone que continuemos hablando de COVID y que lo hagamos en el contexto de lo clínico, en el contexto de la salud. Así que quiero conversar ahora con una persona que desde el primer día que tuve la oportunidad de entrevistar me encantó, porque hay profesionales que saben mucho y comunican muy bien eso que saben. Ella está en esa lista, la doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, ex presidenta de la Sociedad de Infectología. Así que muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros. La gente quiere seguir todavía desmontando sus mitos, sabiendo las realidades de COVID, y para eso tenemos a médicos como tú. Buenos días. No escucho ahí, no escucho. ¿No me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Y ahora sí me escuchan. Ahora te escucho perfectamente. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Esto es parte, imagínate, ahora como todo tiene que ser así, a veces tenemos esas pequeñas dificultades. Sí, pero por suerte que la tecnología ahora está sumando más que lo que resta. Y vamos a arrancar, Sara, preguntando, hay un estudio en las últimas horas que podría dar respuesta a por qué en principio había tantos casos de COVID relacionados a deficiencia respiratoria. Y ahora vemos otras manifestaciones. Se refieren a que tenemos 6 tipos de COVID ahora mismo en este circuito mundial. Quiero saber si ustedes, los médicos, en la evidencia clínica están identificando eso. Se refieren a que hay gente que tiene cuadro pulmonar y otros no, porque tenemos diferentes cepas. Esto es como decirse y desdecirse, porque las informaciones científicas están moviéndose mucho. Pero aquí en el país, ustedes que están en la base ahí del día a día, quiero saber si conocen sobre esta parte. Mira, de manera general, uno sí veía desde el principio de la epidemia, de la pandemia, de que habían pacientes que evolucionaban diferente. Yo pensaba esta mañana, mira, algo bueno que partiendo del COVID muchas personas pueden mejorar su educación sanitaria, porque nosotros sí estamos acostumbrados a ver que hay muchos patógenos, tanto virus como bacterias, que se manifiestan diferente en las personas, aunque siempre hay un espectro de enfermedad que se aplica al 90% de la gente que está infectada con una bacteria o virus X. En el caso del coronavirus, pues veíamos que muchas personas se enfermaban gravemente, otros ni se enteraban de que estaban enfermos, otros tenían manifestaciones muy leves. Otros iban inmediatamente a un cuadro, por ejemplo, de choque y fallo multisistémico con mucha inflamación. En el caso de los niños que ni se enteraban que estaban enfermos, otros que luego hacían una enfermedad parecida al Kawasaki. Y básicamente veíamos eso como un comportamiento diferente. Actualmente las investigaciones que se están dando constantemente en el COVID. Decía al principio, recuerdo que hace unos par de meses cuando estuve en vivo, que todavía no teníamos estas medidas de distancia, decía, esto es nuevo, vamos aprendiendo día a día. Pues sigue siendo así. Ahora podemos decir que debido a la variabilidad genética, debido a las diferentes cepas del virus, pues probablemente eso es lo que se vincula con las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Pero quiero que la gente entienda algo, no es algo nuevo en el sentido general de virología, es decir, cuando hablamos de diferentes tipos de virus COVID-19, esto es algo que pasa en muchos virus. Por ejemplo, el virus del VPH tiene más de 90 serotipos, serovariedades, es decir, que es algo común que los virus y bacterias tengan, digamos, primitos, hermanos, pero todo dentro de una misma familia. Lo que sí esto podría ser un poquito, digamos, podría tener dificultad porque entonces tenemos que tener una vacuna que ataque esos 6 tipos de virus. En ese sentido, eso sí podría ser algo pues que complique, pero generalmente los tratamientos, manejos y recomendaciones son válidos para los mismos, para los diferentes tipos. Con una población tan informal como somos los dominicanos, que cuando tenemos un dolor de cabeza, de gripe, lo primero que hacemos es bebernos nosotros mismos una pastilla y hacernos un té de lo que sea que sabemos. Ahora, ¿cómo está el ambiente? Hay muchos virus, porque la tendencia ahora a cualquier síntoma gripal es a pensar que se tiene COVID. ¿Cómo debería la gente reaccionar? Y de paso, ahora de sentar si tenemos muchos virus en el aire. Mira, eso es algo que, como mencionas, es algo muy común, la automedicación. No es errado, no está mal pensar que si tengo síntomas respiratorios,
sea COVID, porque estoy en un momento epidemiológico donde hay una transmisión constante del virus, donde diario se notifican casos, y si yo estoy en un sector donde, por ejemplo, aunque yo no estoy en contacto en mi vecindario con nadie directamente, porque cada quien se mantiene en su casa, y afortunadamente tengo la bendición de algunos dominicanos que no vivimos hacinados, bueno, entonces yo no necesariamente estoy en contacto con la gente, pero digamos, si yo vivo en un sector popular donde estamos puerta con puerta y somos 5 en una casa, y al lado, en la casa de al lado, que hay 6, ya hay 3 casos positivos y yo comienzo a estornudar, pues es normal que yo piense que puedo tener COVID. Sin embargo, yo veo con preocupación la tendencia a la automedicación en el COVID. Incluso veo con preocupación que se promuevan kits de tratamiento de COVID en la casa. Si una persona tiene síntomas tan leves que ni siquiera, o sea, que no necesita ni siquiera internamiento, que a través del teléfono y las vías se maneja con su médico y se puede quedar en su casa tranquilo, y probablemente lo único que tiene es un poquito de dolor de cabeza y tal vez un poquito de disminución, bueno, disminución en el gusto y el olfato, pero no tiene dolor para respirar, no tiene dificultad respiratoria, está en una condición estable. Me parece innecesario y hasta peligroso la sobremedicación con medicamentos como el ivermectina, hidroxicloroquina, utilizar de manera aleatoria, sin control, esteroides, porque son medicamentos que, si bien estos se utilizan para el tratamiento del COVID, todavía no hay un estudio que muestre que 100% son eficaces y 100% sean seguros. Ciertamente que tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina se han utilizado antes, pero se utilizan en condiciones específicas, se utilizaban en dosis mínimas y en tiempo limitado. Ahora una persona que piensa que tiene COVID comienza a beber ivermectina y dura 1 semana, 2 semanas. Yo conozco casos de personas que duraron 2 semanas tomando ivermectina, por ejemplo, y eso es algo que desaconsejo muy, muy, muy profundamente. Pero, Carmen, ahora hay un dilema. Tenemos contagios masivos a un ritmo tal que la capacidad de respuesta del sistema de salud se puede ver cuestionada. Y de paso, mucha gente no tiene a veces una identificación rápida de esos síntomas. En un momento como este, en que estamos hablando de saturación de sistema, estamos hablando de poco acceso a la prueba, la gente corre sobre su propio tratamiento para no dejarse morir. ¿Qué les aconsejamos? Porque la gente lo que está tratando de no dejarse morir. Bueno, básicamente lo que pasa es que a veces en el intento de no dejarse morir, incurrimos en tratamientos que no pueden acelerar la muerte. Entonces, básicamente desde el principio creo que hemos mantenido una línea de recomendación de que si usted tiene síntomas que son muy mínimos, puede mantenerse en su casa completamente en aislamiento. Si usted tiene condiciones de riesgo, o sea, si usted, por ejemplo, es hipertenso, diabético, fumador, tiene alguna otra condición de enfermedad crónica pulmonar, sufre de los riñones o es cardiopata, es decir, si tiene alguna comorbilidad, tiene sobrepeso, pues sí, en ese caso sí debería usted acudir a un centro de salud, mantenerse en comunicación con su médico, acudir a un centro de salud. Es importante que una vez se restablecieron las consultas regulares de algunos especialistas, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, traten de agendar citas siguiendo las medidas apropiadas para estabilizar sus condiciones, de manera tal de que puedan estar en las condiciones más óptimas de salud, que eso de alguna manera pues protege y por supuesto manteniendo la distancia. La idea es la siguiente: si usted tiene algún signo de peligro, como dolor en el pecho, dificultad al respirar, se siente con mucho malestar o siente que su sistema de respuesta está disminuido, tiene algún desmayo, es decir, cualquier signo que sea de peligro, debe acudir inmediatamente a un centro de salud, debe comunicarse con los servicios de emergencia, debe ir a una emergencia. Pero si usted está, por ejemplo, como conozco personas que tienen COVID positivo y están como tú y yo, esa persona lo que tiene que hacer es quedarse en su casa, cumpliendo medidas estrictas de aislamiento, sin sobremedicarse, tomando tratamiento sintomático y tranquilo, lo más tranquilo posible. Sabemos incluso que las personas con COVID no solamente tienen la ansiedad propia de saberse ese diagnóstico y de tener incertidumbre, sino que efectivamente pues pasan por cambios de humor, tienen malos sueños. Es decir, es todo un componente que
que reúnen, ¿no?, este diagnóstico, pero tenemos que tratar de mantener dentro de toda esta vorágine de cosas cierta calma. Carmen, ¿cuál es el límite de cuando estoy en casa y ya debo correr hacia el médico? Porque hemos visto casos en donde pacientes están en su casa estables 4 o 5 días, como el caso de la diseñadora Jenny, por ejemplo, y que de repente se destapa un 6º día grave. ¿En qué momento yo debo correr al médico? Y ya al 10º día está muerta. Yo puedo decir, es que esto es una gripecita, yo me voy a quedar en mi casa, pero yo no sé qué está pasando exactamente dentro de mi cuerpo. No, es importante la monitorización continua e incluso una comunicación constante con un médico, porque tienes razón, hay muchas ocasiones que lamentablemente no se ve ese desenlace. Pero básicamente aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen alguna enfermedad de base, deben estar en comunicación constante o quizás ir al menos una vez a una consulta para que sean evaluados de manera apropiada. Pero ya desde que usted comienza a notar que, por ejemplo, le duele el pecho o comienza a sentir que la respiración puede ser un poquito dificultosa, algo que no sale natural, o sea, tú respiras porque sí. Si de repente estás sintiendo como que te da trabajo respirar, no hay que esperar necesariamente que esto empeore y acudir inmediatamente. Si tu malestar es muy intenso, y mira, el malestar es muy subjetivo, hay personas que pueden sentir más dolor que otras, pero básicamente cuando tienes estos síntomas que son alteración de la conciencia, de repente te da trabajo o a la otra persona, o sea, por ejemplo, el que está con la persona nota que tiene una respuesta limitada a los estímulos, eso son cosas gravísimas para cualquier enfermedad que debe acudir inmediatamente a un centro de salud, pero sobre todo en el caso del COVID, principalmente cuando hay mucho dolor de pecho y dificultad respiratoria, es donde más, o sea, esos son de los síntomas, digamos, que pueden verse más. Ya hay otros datos que solamente pueden ser confirmados a través de diferentes estudios clínicos que hacen o sea, que toman los médicos ya cuando la persona está en el centro de salud. Pero es importante recalcar y recordar a las personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen alguna enfermedad de base y toman diferentes medicaciones que pueden hacer que su organismo esté en condiciones propicias para que el virus se comporte más agresivo en ellos. Carmen, yo me he nombrado vocera de los padres preocupados por cómo será el próximo año escolar. Entonces yo quiero no escuchar solamente a la parte gerencial y a la parte política, sino también a la parte de salud. Ahora quiero aprovechar tu compañía para eso. Imaginemos un entorno escolar. ¿Y qué opina un infectólogo sobre las áreas sensibles y sobre lo que es prudente en este momento? Yo estoy completamente opuesta a que el año escolar se inicie a la fecha prevista hasta que no estén claros las autoridades del Ministerio de Educación, pero también de los colegios privados, cómo van a manejar eso. Porque mira qué es lo que pasa, Aris. Primero, no todos los colegios y escuelas, tanto públicas como privadas, tienen plataformas digitales apropiadas para la educación a distancia. Aquí hay zonas que en Internet tienen, a pesar de la famosa República Digital. Entonces, hay colegios que podrían empezar en esa modalidad virtual y garantizar todos los contenidos y cumplir con el currículum. Hay otros que no. Entonces, eso aumentaría la brecha. De manera coloquial sería que si bailamos todos o me llevo el radio. O sea, tenemos que empezar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En las escuelas donde no se puede garantizar eso, hay planteles educativos que tienen un volumen tal de estudiantes que los dividen en varios cursos. O sea, hay primero A, B, C, D. Pero y donde no se puede dar eso porque la planta física no da no hay espacio para eso. Se supone que tú no puedes tener reuniones de más de 10 personas, si no tú tienes más de 20 estudiantes algunas veces. Entonces, no garantizas distancia en la escuela. No vas a garantizar que se tomen las medidas apropiadas en el plantel físico y no todos los centros educativos tienen las plataformas apropiadas para ofrecer los contenidos y cumplir el currículum de manera apropiada, porque no todo el mundo tiene la plataforma. Entonces, no todo el mundo tiene, no es verdad que todos tienen acceso a computadoras e internet. Tal vez tus hijos están en un colegio que cuenta con la plataforma, tal vez tú puedes comprarles, o sea, tienen una PC en la casa o tienen tablets, pero tienen en todos los sitios esas condiciones para tener un año escolar semipresencial o totalmente virtual,
y muchos padres están opuestos a mandar a sus hijos a la escuela, y yo los apoyo hasta que no se garanticen las circunstancias, para que todos los centros empiecen de manera equitativa y para que se garantice también la seguridad de los estudiantes, porque no solamente es el niño que va a enfermar, es que el niño puede infectarse y tal vez no le pase nada, pero te infecta a ti. Wow, me parece muy responsable y oportuno lo que estás diciendo. Muy responsable y oportuno. Así que hay que poner oídos a esto. Voy a cambiar un poco de tema. Y gracias por esa respuesta, muy atinada. Y gracias a ti por preguntarme. Yo veo la calle llena de gente, la gente está militando su ignorancia, la gente dice que ya no le importa contagiarse, que se da cuenta que el que se está contagiando no se muere. Entonces a uno le llama la atención y uno dice, mira, pero mira esa calle, mira ese video, lleno de gente bebiendo a pico de botella, todo el mundo se intercambia la botella, la juca, no sé qué, y pues parece que aquí el Señor ha hecho maravillas y no estamos todos contagiados prácticamente por un milagro. Todo eso, ¿cómo se interpreta desde el punto de vista de la infectología? ¿O será que aquí tenemos un subregistro que no sabemos cuál es la realidad? Porque la gente anda como loca en la calle. Mira, en todas las epidemias el subregistro ocurre. No es, ahí no vamos a entrar en teorías conspirativas de que el gobierno oculta los datos, los médicos ocultamos los datos. Simplemente se da el caso de que, por ejemplo, una persona que estornude hoy, dure 2 días sin oler, ya ha pasado. Conozco personas que han tenido síntomas muy leves, que tal vez es COVID, pero con la dificultad que hay para tomar una muestra. Ahora mismo una persona común que no sea Disburgo, que es periodista y conoce gente y comienza a punchar, a llamar a fulano y a fulano, o la doctora Mota que conoce a fulanito y comienza a llamar y quizás le puedan hacer la prueba un poquito rápido, cualquier ciudadano común dura una semana para que le tome la muestra. En eso se le quitan los síntomas, vuelve, sale, en fin. Entonces, por eso pueden haber 1000 casos reportados y 500 que fueron por debajo, que quizás ni siquiera se le tomó la muestra. Pero eran. La tasa de letalidad se mantiene baja. Sin embargo, ¿qué ocurre? Una vez alguien me decía, y yo me espanté porque me chocó mucho que una persona común que no es médico, no es epidemiólogo, diga que 800 muertos no son nada. 800 muertos no son nada si uno de esos 800 no es un familiar tuyo. Porque si es tu madre, dentro del volumen de 900 fallecidos, tomando en cuenta que la población de aquí es de 10 millones de habitantes, eso tal vez en esos números fríos no es nada. Para ti es la mitad de tu vida, prácticamente tu vida, es tu madre. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que tal vez yo me enfermo y a lo mejor yo, porque soy adulta, no fumo, no sufro de nada, no tengo peso, a lo mejor no me pasa nada, pero mi mamá que tiene 70 años es hipertensa. Entonces, eso es lo que la gente también tiene que aprender, a ser un poco empático, que no solamente es lo mío, también es lo otro, es lo del otro. Carmen, muchísimas gracias por una conversación tan profesional, tan llana. Nos permites entender este momento tan difícil desde la manera de la ciencia, pero también muy a lo dominicano. Así que así te despedimos, Carmen Sara Mota. Gracias por estar con nosotros. Es una infectóloga de las infectólogas, ex presidenta de la Sociedad de Infectología y que ya ustedes ven lo bien que puede comunicar. Así que buenos días, Carmen. Buenos días y gracias, Ari. Vamos a una pausa.